que son bienaventurados los que, rechazando las costumbres y consejos de los malos, se aplican en conocer y poner en práctica la ley de Dios, y que son desventurados aquellos que hacen lo contrario. Vamos a entonar este salmo que ya lo sabemos todos. Cantémoslo con el corazón para nuestro Dios. Y dice así: es bienaventurado el varón que nunca fue de malos reunión, ni en camino entró de pecadores, ni se sentó con escarnecedores, sino que su delicia Dios está, y día y noche en su ley pensará. Será cual árbol que plantado está junto a corrientes de aguas y que da siempre su fruto a su sazón de vida, y cuya hoja nunca está abatida, y todo cuanto emprenda tal valor recibirá de Dios la bendición. Mas los malvados se parecerán al amo que arrebata el huracán. No vencerá si a juicio son llamados, ni con los justos serán congregados, porque conoce al justo Jehová, mas el malvado al fin se perderá. Amén. Gracias le damos a nuestro amado Dios por permitirnos la dicha de entonar salmos a su nombre, así como la Escritura también lo dice. ¿Qué hay cuando se reúnen? Hay salmos, y gracias a Dios que lo hay. Como cada día del Señor también estamos estudiando los profetas menores, versículo a versículo, de manera expositiva. Invito a que abra su escritura en Oseas capítulo 10. Oseas capítulo 10. Estudiaremos desde el verso 1 al verso 5, y a medida que lo vayamos encontrando nos vamos poniendo de pie para dar lectura a la palabra de Dios. Oseas capítulo 10, versículo 1 al 5. Doy lectura en el nombre de Cristo. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Seguramente dirán ahora: no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Han hablado palabras, jurando en vano al hacer pacto. Por tanto, el juicio florecerá como ajenjo en los surcos del campo. Por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada.
Oremos. Dios Padre, hemos leído esta porción de las Sagradas Escrituras. Le ruego y le suplico que me dé la oportunidad de exponerlo en la congregación de los santos para la edificación de tu iglesia, para que seamos corregidos, Señor, por medio de las Sagradas Escrituras. Corrígenos, Señor. Necesitamos que nos redargullas, necesitamos que nos instruyas, necesitamos que nos enseñes, Señor. Necesitamos también que nos disciplines. Por amor de tu precioso y bendito nombre, te suplico por el cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Favor de tomar asiento. Estamos viendo el libro de Oseas versículo a versículo, y anteriormente hemos visto que este pueblo de Israel, una de las cosas que lo llevó a su decadencia fue tener en poco la palabra de Dios, fue presentarse con hostilidad frente a los profetas. Los profetas eran los voceros de Dios. Los profetas solamente eran una trompeta tocada por Dios para anunciar al pueblo lo que le acontecería al alejarse de Dios. Pero ellos, en vez de oír a los profetas, ¿sabe cómo reaccionaron ante esto? Con hostilidad. Y esa hostilidad fue tan grande que hasta llevaron a asesinar a los mismos profetas. Y nos preguntamos como seres humanos, ¿a quién de nosotros les gusta que nos digan la verdad? Cuando, bueno, cuesta, ¿cierto? Yo creo que cuesta cuando nos dicen la verdad de frente, porque es algo que nos confronta, es algo que nos duele. Y ahí tenemos solamente dos opciones: o arrepentirnos verdaderamente, o almacenar rencor tras rencor en nuestro corazón. Luego de eso, luego de despreciar a los profetas, ellos no entendían que al despreciar a los profetas, ellos estaban despreciando ¿a quién? A Dios mismo, ¿sí? Porque si despreciamos su palabra, lo estamos despreciando a Él. Y el desprecio por la palabra de Dios los llevó a tocar fondo y a caer en pecados abominables, tan atroces comparados con lo que aconteció en Baal Peor, por allá en el libro de Números, cuando el pueblo, tras caer en la fornicación, se fueron tras otros dioses. Y aquellas cabezas de familia, ¿qué les pasó? Dios mandó a que nos ahorcaran a todos y murieran por ese pecado. Israel había caído tan bajo como aquello que pasó en Gabaa, donde en el libro de los jueces, pues en aquella tierra de Benjamín, cometieron un crimen horrendo en contra de una mujer, cuando todo el pueblo, o la mayoría de la gente que había ahí, la deshonró, de tal punto que esta mujer murió y fue cortada en 12 pedazos para pasarla a la tribu de Israel. A ese punto había llegado, pero fue tanto que Dios llegó a un punto de tenerles aversión, es decir, de que ellos, este pueblo del pacto, llegara a ser repugnante delante de los ojos de Dios. Y su aversión, ¿sabe cuándo comenzó? En Gilgal. El mismo profeta Oseas lo denuncia. ¿Y qué pasó en Gilgal? Sino que pidieron a Samuel, rey, pero no pidieron al Mesías. Ellos pidieron un rey como las demás naciones. Ellos pedían ser gobernados por alguien que no fuera conforme al corazón de Dios. ¿Y qué castigo trajo sobre ellos? Sino un terrible juicio. Ellos les llevó este pecado tras pecado a que el pacto que Dios hizo con Abraham fuera interrumpido temporalmente. Porque Dios le había prometido a Abraham de que su descendencia, ¿cómo iba a ser? Como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Pero vemos que este pecado llevó a que habían mujeres estériles, a que los niños que estaban en los vientres de la madre
abortaran, los llevó a este pecado, en tercer lugar, a que si ellos tenían niños chicos, los vendrían y los asesinarían, para que aquella descendencia empezara a detenerse y ellos empezaran a experimentar lo que es el juicio de Dios, para apartarse de la palabra. Pero decimos que es solamente un juicio temporal. ¿Por qué decimos temporal? Porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Y si interrumpe el pacto, no fue porque Él quiso detenerlo, sino porque el pueblo no cumplió con las condiciones del pacto. Pero Dios no se iba a olvidar para siempre de su pueblo. Él volvería a tener misericordia de ellos. Es en ese contexto que entra este capítulo 10, versículo 1. ¿Y cómo describe el profeta Israel? Recuerde que los profetas hablan como un poeta, hablan como cantando. Y dicen, Israel es una frondosa viña. Israel era mirado como, por el profeta como una viña frondosa, como una viña llena de hojas. Como una viña bien abundante. Y no solamente era frondosa, sino que también tenía abundante fruto de la vid. Pero su fruto era para sí mismo. Ellos no buscaban agradar a Dios. Ellos buscaban agradarse a sí mismos. Y dice, conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también sus altares. ¿Qué quiere decir esto? Uno puede pensar que cuando el pueblo de Dios está en un auge de prosperidad, es decir, cuando el pueblo de Dios está bien económicamente, todos están bien, podríamos pensar que el pueblo se va a volver más agradecido a Dios. Pero muchas veces todo lo contrario. ¿Se ha fijado que el ser humano se acerca más a Dios cuando? Cuando tiene mucho o cuando tiene poco. Cuando tiene poco, cuando está feliz o cuando está triste. Entonces vemos que la abundancia en cierta manera le hace mal al ser humano. Porque entre más abundancia tiene, más se multiplica su idolatría, más se multiplica su falsa adoración. Entonces, si pudiésemos decirlo primero, amados, no esperemos llegar a las terribles consecuencias para recién entender que sin el Señor nada podemos hacer. ¿Por qué como seres humanos somos tan porfiados de pretender llegar hasta las últimas instancias para comprender que sin el Señor no somos nada? Ellos habían recibido por promesa de Dios una tierra prometida. Y esa tierra prometida era una tierra de abundancia. Era una tierra donde se producía mucho. Y dice, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. Es decir, este pueblo y su prosperidad los llevó a crear un Dios a su manera. Más adelante vamos a ver que ese era un Dios a su manera. Ellos querían crear un Jehová a su manera. Y eso, amados, no es nada más que un ídolo. Pero si hay algo que demuestra a un pueblo que está en decadencia, es cuando un pueblo es poco agradecido. Es poco agradecido. Como que piensa que agradecer a Dios no es algo tan importante. Y cuando hablo de agradecer a Dios, no solamente hablo acerca de decir Dios gracias, sino de mostrar por nuestros actos y hechos que verdaderamente estamos agradecidos. Que todo lo que hagamos podamos hacerlo para la gloria y la honra de nuestro Señor. Es triste ver un pueblo sin gratitud. Es triste ver un pueblo sin acción de gracia. Porque entre más se multiplicaba, más idolatría había, más falsa adoración había. Para que entremos en un contexto, y uno de los cursos que estoy haciendo me llevó a entender esto tan importante. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué el pueblo de Israel era propenso a la idolatría? En primer lugar, para poner en contexto eso, debemos comprender una cosa. El pueblo de Israel era un pueblo que nació siendo nómade, si lo podemos decir así. Y los pueblos nómades no están siempre en un lugar.
Eso quiere decir que sus casas no van a ser sólidas. Sus casas son tiernas, entonces se van moviendo. La mayoría de ellos muchas veces se dedica a la agricultura. Entonces no era un país muy desarrollado, que digamos. Y si a eso usted le suma una cosa, era un pueblo que dependía totalmente de Dios. Y si tenía algo, y si ganaba su tierra, no era por su capacidad de inventar grandes armas, sino porque Dios estaba con ellos. Pero para que ellos pudiesen permanecer en prosperidad, para que ellos pudiesen permanecer en abundancia en el antiguo pacto, ¿cómo debían hacer las cosas? De acuerdo a lo que Dios había establecido en los mandamientos. Eso regulaban el pacto. Entonces este pueblo, cuando llega a la tierra prometida, por ahí, ¿cierto?, al final de Deuteronomio, al principio de Josué, llegan a la tierra prometida. Y anterior a eso, ¿cierto?, en Deuteronomio vimos cómo ellos fueron a ese país y qué conclusión llegaron los 12 espías. 10 de los 12 espías, ¿qué conclusión llegaron? ¿Cómo? La tierra era buena, ¿cierto? Había bastante abundancia, pero había una cosa mala. Y esa cosa era que había gigantes de la tierra. Es decir, ellos lo iban a comer como a pan. ¿Qué están diciendo los israelitas? Nosotros no tenemos armas con que defender. Y estos países son un país poderoso, es un país avanzado, un país que tiene grande prosperidad. Es un país que está bien armado. Si usted indaga un poco más, los cananeos practicaban harto lo que es el hierro, manejaban harto lo que es el hierro. Entonces, obviamente tenían buenas armas, tenían buenas herramientas de agricultura, tenían alta prosperidad, porque eso, al estar en un puro lado, ellos se desarrollaban más rápido. Pero un pueblo nómade no sabe hacer muchas cosas. Depende de Dios. Entonces ese pueblo, por eso entramos en contexto, cuando se acuerdan Asaf en el Salmo 73, cuando él veía que los impíos hacían las cosas mal y veía bien. Es por eso, porque ellos los veían a ellos como personas desarrolladas, a pesar de que estaban en la idolatría. Entonces, si ponemos en contexto las cosas, un israelita que estaba medio endeble veía que los impíos servían a dioses y ellos ¿qué le iban a decir si usted les preguntaba? ¿Cómo ustedes surgieron? No, es que yo sirvo a Baal, es que yo sirvo a Astoret, sirvo a todos estos falsos dioses que había, y ellos son los que nos dan toda esta capacidad. Y lo único que tienen que hacer es tirar a los niños al fuego, hacer un tipo de sacrificio, hacer tipo así de cosas. Y así van a tener toda esta abundancia. En cambio, si ellos querían servir al Señor, ellos tenían que portarse rectamente. En lo otro, tenían que hacer cosas malas. ¿Y qué es más fácil hacer, lo bueno o lo malo? Entonces, por eso la idolatría era algo que era más fácil hacer, porque esos dioses nos ofrecían cosas rápidas y que no eran tan difíciles de hacer. En cambio, estar en las cosas de Dios, había que estar en Dios. Ese Dios, a la manera de ellos, era un Dios que nunca le iba a decir que estaban equivocados, nunca le iba a decir que estaban mal. En cambio, el Dios de la Biblia era alguien que constantemente, Dios una y otra vez le estaba diciendo cómo debían hacer las cosas. Entonces, por eso era más fácil servir a un Dios a su manera que servir al verdadero Dios. ¿No cree usted que hoy es diferente? Si la gente no quiere servir a Dios es porque no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es por su amor que tienen hacia la oscuridad. Porque en la oscuridad parece ser que las cosas salen un poco más fáciles. Si vemos y vamos al libro de Amós, que está al ladito de Oseas, Amós los reprende una y otra vez por la misma causa, como vimos hace un año atrás. Amós capítulo 6, está al ladito de Oseas. Verso 1, dice así: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los nobles y los principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Y si ustedes obviamente leen el contexto de esto, ¿se acuerdan cuando estudiamos Amós? Se van a dar cuenta de una cosa. El pueblo de Israel tomó el camino fácil.
se fue a la idolatría y empezó a prosperar grandemente. Pero esa prosperidad, ¿sabe lo que llevó? A que el pueblo ya no haya equidad. Es decir, no todos vayan creciendo de la misma manera. Ellos, al volverse a la idolatría, al hacer mezcolanzas con otros pueblos, empezaron a adquirir nuevas cosas y crearon dos estratos sociales, los más ricos y los más pobres. ¿Y qué ellos hacían con los pobres? Los oprimían. Vendían al pobre por un par de zapatos. Por eso Amós lo reprende. Amós también está reprendiendo al mismo reino que está reprendiendo Oseas. Entonces este pueblo se volvió a la prosperidad, se volvió a todas estas cosas, pero se olvidó de Dios. Y corrompió la adoración. Porque ¿cómo estaba su corazón? Y si volvemos a Oseas capítulo 10, versículo 2, ¿cómo estaba su corazón? Está dividido su corazón, dice Oseas. Ahora serán hallados culpables. Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Es decir, el corazón de este pueblo estaba dividido. Y si usted ve la cronología de la Biblia o la progresión que hay en la Biblia, es algo que se repite una y otra vez. Por ejemplo, ¿qué le dijo Elías al pueblo? ¿Por qué caviláis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, sírvanle. Y si Baal, vayan por él. Pero no estén pensando que quieren servir a Dios y quieren servir a Baal al mismo tiempo. ¿Y qué dijo Jesús? Ninguno puede amar a dos señores, porque amará a uno y va a rechazar a otro. Entonces este pueblo tenía el corazón dividido, quería estar adorando al Señor y a la vez no. ¿Se acuerda en Éxodo 32? Cuando Moisés se tarda por estar en el monte. ¿Y qué dice Aarón cuando va a construir el becerro? Dice, hoy día vamos a adorar el becerro y mañana haremos fiesta para Jehová. Entonces ellos están con eso, como que su corazón todavía está en Egipto, su corazón todavía está buscando lo que no corresponde. Pero ese deseo de tener un corazón dividido los lleva a ser desleales con Dios. Si hay algo que nosotros debemos ser, amados, es leal con Dios. Debemos estar tanto en las buenas como en las malas. Debemos ser fieles a lo que Él nos dictamina por medio de las Sagradas Escrituras. Pero ¿por qué el ser humano inventa tantas religiones? Porque busca acomodar su deseo, por así decirlo. Vemos cómo hoy en día las costumbres del mundo se meten en la iglesia. Y si a un pastor no le gusta el fútbol, va a decir que el fútbol es diabólico. Y si a otro le gusta, va a decir que es bueno, ¿me entiendes? Uno va a decir, no, esto es bueno, esto es malo, y así van a ir buscando cosas, pero todas las cosas de costumbres y mandamientos de hombres los van acomodando de acuerdo a sus propios deseos. Pero nosotros estamos mandados no a seguir mandamientos de hombres, sino a seguir la palabra de Dios. Por eso debemos preguntarnos, ¿está nuestro corazón dividido? ¿A quién hemos de servir? ¿O vamos a servir al Señor o no lo vamos a servir? No existen términos medios. Al Señor no le gusta que uno esté en la mitad. O vamos a servir al Señor o no lo vamos a servir. Porque el corazón del pueblo de Israel estaba dividido. Multiplicó la falsa adoración, así como se multiplicó su abundancia. Y así como esa tierra, pudieron recibir la bondad de esa tierra, aumentaron sus ídolos. El corazón de este pueblo está dividido. ¿Qué puede en nuestra vida estar ocupando el lugar de Dios? ¿Qué en nuestra vida puede estar ocupando ese lugar que le pertenece a Dios? ¿Será el amor que tenemos hacia otras cosas lo que puede estar ocupando eso? ¿Será acaso el amor al yo? ¿Y cómo hablamos del amor al yo? Yo pienso que es así, yo creo que es así, yo quiero hacer las cosas de esta manera, ¿no? Si verdaderamente queremos servir a Dios, debemos servirlo como Él lo ha dictaminado, como Él lo ha dispuesto en las Escrituras.
Si Él ha dispuesto el día domingo como el día del Señor, ¿qué debemos hacer nosotros? Servir. Porque este no es cualquier día, lo hemos dicho una y otra vez. Nosotros no somos cristianos de 9 mandamientos, somos cristianos de los 10 mandamientos. Y uno de los 10 mandamientos, ¿cuál es? Guardarás el día de reposo, ¿para qué? Para santificarlo. ¿Y qué significa santificar sino apartar este día? ¿Y para quién debemos apartar este día? Dios. Porque este no es cualquier día y no es algo que se le ha ocurrido a alguien, es lo que está en la ley. Pero si nosotros queremos empezar a modificar, queremos empezar a quitar eso, siempre debemos tratar de hacer el esfuerzo que esté a nuestro alcance para poder estar el día del Señor. Quizás todos los otros días nosotros nos podemos reunir, pero este es el día más importante. Este es el día del Señor. Entonces, sigamos haciéndonos la pregunta: ¿será el culto al yo el que está ocupando el corazón? Pensando que puedo servir a Dios a mi conveniencia o que puedo servir a Dios a mi manera. ¿A qué nos puede llevar esto? El proseguir en esta conducta sin arrepentimiento, ¿qué va a traer de parte de Dios? Veamos lo que dice Oseas capítulo 10, versículo 2. Está dividido su corazón. Ahora serán hallados, dice, culpables. Para que alguien sea hallado culpable, ¿qué es lo que tiene que transgredir? La ley, ¿cierto? La ley. Y ellos habían transgredido la ley, porque ya estaban haciendo ídolos. ¿Y qué dice el primer mandamiento? No tendrá dioses ajenos delante de mí. Es decir, no es necesario que usted haga una estatua para ser otro Dios, sino crear un Jesús a su manera, un Jehová a su manera, un Espíritu Santo a su manera, un Padre a su manera, es estar creando otro Dios. Estar creando otro Dios. Aquí dice, ahora van a ser hallados culpables. Y como han sido hallados culpables, Jehová demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Dios es un Dios celoso, dice el libro de Deuteronomio 4:24. ¿Y a qué se refiere? Porque recuerde que una de las obras de la carne son los celos. Es algo pecaminoso los celos. Pero cuando se dice en las Sagradas Escrituras que Dios es celoso, está hablando de un matrimonio. ¿Y quién le gustaría compartir su esposa con alguien o su esposo con otra persona? ¿A quién le gustaría hacer eso? A nadie, ¿cierto? Alguien que tiene su mente bien, a nadie haría eso. Pero en ese sentido Dios es celoso porque no quiere que su esposa esté con nadie más que Él. Así nosotros, amados, debemos solo entregar nuestro corazón a ¿quién? Cristo. Porque la iglesia es la esposa del Cordero. Recién partimos ese pan. Una de todas las cosas es el cuerpo, ¿cierto?, de Cristo. ¿Cómo es llamada la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y por qué somos el cuerpo de Cristo? Porque el que se une al Señor, un espíritu. ¿Y qué dice acerca del matrimonio? Si dos personas se unen en el matrimonio, ¿van a ser dos? Van a ser uno. Entonces es lo mismo. Si estamos unidos a Cristo, somos uno con Él. Y somos parte de su cuerpo. Si Él murió, nosotros morimos. Y si Él resucitó, nosotros también resucitamos. Entonces somos uno con el Señor. Somos uno con Cristo. No seamos desleales con nuestro Dios. Y sé que en algún aspecto de nuestra vida, cada uno de nosotros es desleal. Y eso debemos reconocerlo. No podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que no es así. En algún aspecto de nuestras vidas hemos sido desleales con el Señor. Lo importante es identificar en qué estamos siendo desleales. Y aún más importante es cambiar de actitud. Si no queremos ser destruidos junto con nuestros ídolos. Si no queremos ser demolidos junto con nuestros ídolos. Ya ha pasado, amado. Y seguirá pasando. Los ídolos, no piensen que eran cosas cualquiera para ellos, eran algo importante para ellos.
y sea lo que esté ocupando el lugar de Dios en nuestros corazones, y sea lo que quiera de alguna manera ponerse en el lugar de Dios. Si usted está dentro del plan de Dios, ¿sabe lo que va a hacer el Señor? Va a demoler eso. Va a demoler lo que está creyendo ser más importante que Dios. ¿Y eso qué va a causar en nosotros? Dolor también. Va a causar dolor en nosotros. Vamos al verso 3 ahora. Oseas capítulo 10, verso 3. Dice: seguramente dirán ahora, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. ¿Y qué haría el rey por nosotros? Seguramente dirán ahora. Si hay algo que muchas veces tienden a hacer las personas, es buscar excusas. Porque si hay algo que pasaba en el reino de Israel, recuerde que el reino del norte fue una división, fue producto a una división que hubo dentro del pueblo de Dios. Y el rey, según la Biblia, ¿de qué tribu debía ser? De la tribu de Judá. Pero los del reino del norte quedaron sin la tribu de Judá. Entonces ellos debían buscar un rey como ellos querían. Por eso usted cuando lea los reyes o lea las crónicas se va a dar cuenta que en el reino del norte la mayoría de los reyes duran un año, duran 2 años, duran 6 meses, duran 3 meses, duran así. Y no solamente sus reinos no eran estables, sino que también estos reyes se iban tras la idolatría. Y no solo eso, sino que también usurpaban los reinos. Si uno quería gobernar, mataban a ese rey para quedar ellos y después venían otros y los mataban de nuevo. Entonces era un rey que no tenía estabilidad y según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios, ese rey debía ser un rey que llevara al pueblo ¿a dónde? A la adoración. Y debía ser un rey que gobernara bajo la voluntad de Dios, bajo lo que Dios había establecido. Pero ellos dirán, seguramente dirán, no tenemos rey porque no temimos a Jehová. Está todo perdido entonces. ¿El temor a Jehová cuál es? Proverbios 1:7. Principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos que hacen desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si verdaderamente decimos temer al Señor, es porque vamos a estar actuando y viviendo nuestras vidas de acuerdo a lo que Él ha establecido. Si queremos verdaderamente ser sabios, debemos temer ¿a quién? Temer a Dios. Pero ellos tenían temor de Dios, no, porque decían que hoy día adoro al Señor y mañana adoro un ídolo. ¿Eso es temer a Dios? Eso no es temer a Dios. Eso es querer hacer las cosas a su propia manera. Entonces, seguramente dirán, no tenemos rey, porque no temimos a Jehová. Y dicen, y en caso que haya un rey, ¿qué va a hacer por nosotros? Te están diciendo, si los líderes, es típico, en un país pasa lo mismo, lo vemos hoy en día, le echamos toda la culpa al presidente. Así pasa, los presidentes tienen la culpa, pero también la tienen las personas. Le echamos la culpa, no sé, por los carabineros y no sabemos que nosotros también tenemos culpa. A veces se juzgan tantas cosas, pero si se cae como pasó el otro día, se cayó un camión con cerveza, allá está toda la gente robándose todo. Y después queremos que haya más justicia. Entonces así, amados, no sé, porque hay un supermercado, lo están asaltando, ahí va gente, va de todo. Y no van solo delincuentes, también va gente que son oportunistas. Y después, ¿qué queremos? Más protección, más seguridad. Ellos también, si está el rey, ¿qué va a pasar con nosotros? Va a ser lo mismo. No podemos tener ese tipo de excusas. Pero el tener esta falta de sabiduría les llevó a terribles consecuencias. Pero aún así, ellos no tienen excusa. Ellos no tienen excusa. Vamos a lo que dice el verso 4. Dice, han hablado palabras jurando en vano al hacer pan. ¿Qué hicieron ellos? ¿Qué es lo que es la vanidad? ¿Alguien tiene la idea de lo que significa la palabra vanidad?
algo vacío, ¿cierto? Como el humo, que un día es y al otro día no. Entonces, cuando está hablando de que sus pactos eran vanos, está diciendo ellos hicieron un compromiso conmigo, pero se desvaneció en un instante. Ellos hicieron un compromiso conmigo y no lo cumplieron. Vamos a Josué 24:15, por favor. Josué 24:15. Esto es antes que muriera Josué. Y miren lo que le dice este pueblo. Josué, vamos a leer desde el verso 14. Josué 24:14. Josué 24:14 dice así: ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y los ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habita en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Pero mire lo que le dice Josué. Entonces Josué le dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué: no, sino que a Jehová serviremos. ¿No refleja acaso muchas veces nuestros compromisos? Si cuando estamos emocionados, ¿qué hacemos con los compromisos? Señor, yo te voy a servir todas las cosas. Ellos dijeron, Josué dijo: yo en mi casa serviremos a Jehová, servir al Señor es lo mejor, todo. Y el pueblo que dice: nosotros también vamos a servir. Pero el líder los conocía, el líder de Israel los conocía. Y les dijo así: ustedes no van a servir al Señor. Ustedes se van a ir a otros dioses. Y ahí van a tener que sufrir el castigo. Eso. Está equivocado Josué. Está en lo cierto. Entonces a veces ellos están haciendo un pacto con el Señor y todos decimos que sí. Eso nos pasa siempre. Y en cuanto al matrimonio no pasa lo mismo. Se hace ese pacto en el matrimonio y todos dicen que sí al principio. Pero no consideran las cosas primero. Pero aquí había que tomar una determinación: o vamos a servir al Señor o váyanse tras los ídolos. Pues eso, esa es la pregunta que siempre nosotros debemos hacer. Obviamente hay personas que se van a bautizar, y cuando nos bautizamos, ¿qué pasa? ¿Qué estamos haciendo dentro de todas las cosas? Lo hablamos con el hermano Guillermo el miércoles, y él me decía: hay un compromiso. Nos estamos comprometiendo a servir a Dios en cada palabra que está aquí. Pero queremos que se nos diga como al pueblo, mire, dice: han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto.
¿Queremos verdaderamente comprometernos en vano delante del Señor? ¿Será bueno comprometernos en vano? ¿Qué consecuencias traerá el comprometernos en vano? ¿Qué consecuencias usted cree que va a traer el comprometernos en vano? Por eso nosotros cuando nos comprometimos o cuando se mire el bautismo no se mire como cualquier cosa. Si bien el bautismo es una declaración de fe pública, también estamos diciendo ahí, Señor, todo lo que está aquí es lo que yo creo. Pero si no hemos leído lo que dice aquí todo, después más adelante vamos a ir conociendo más las cosas y nos vamos a coger por sorpresa. ¿O no? O podemos conocer las cosas, pero hacerlas es otra cosa. Si bien nosotros no somos salvos por las obras, ni siquiera estamos diciendo que el que se bautice nunca más va a pecar, pero sí que nos mantengamos firmes en un compromiso que hicimos con el Señor. ¿Me entienden? Que aunque caigamos muchas veces estemos ahí dispuestos a cambiar de actitud y a salir de nuestro error y volver a las cosas del Señor. Es eso. La salvación es por gracia, eso no lo olvidamos. Pero sí debemos decir, sí, estoy comprometiendo con cada palabra del Señor. Fija cómo se mira diferente las cosas. No es llegar y que una persona vaya pasando por la calle y quiere bautizarse, bautismo así. No. Es algo que hay que verificarlo. Primero, si el Señor verdaderamente me ha cambiado, verdaderamente, si el Señor verdaderamente ha hecho esa obra en mí, y luego lo hago. Porque si no estoy declarando algo falso, algo que no existe. No quisiésemos ser reprendidos como este pueblo. Josué le advirtió a este pueblo. Le advirtió a este pueblo. Miren lo que dice el verso 21, Josué 24. Dice, el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Jehová respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirlo. Ellos respondieron, testigos somos. ¿Qué es lo que hizo Josué? Les dijo, ustedes están testificando contra ustedes mismos. ¿Entienden? Si aquí nadie nos está obligando a nadie. Aquí nosotros estamos siendo testigos de lo mismo que estamos diciendo. Y ellos dijeron, sí, testigos son. Y ahora dice, ¿ya son testigos? Sí. ¿Verdaderamente se están comprometiendo? Sí. Ya. Pero esto tiene que ser, quiten pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinen vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. ¿Por qué les dijo eso? ¿Ustedes no creen que todo lo que están diciendo ahí, más de alguno tenía unos dioses escondidos en la casa? Si más de alguno de ahí estaba en idolatría y ahí diciendo, no sé. O típicas fotos que a veces sacan que todos están adorando, así, están así, todo, pero en realidad es la vida donde nosotros demostramos, ¿no? Es la vida donde nosotros demostramos las cosas. ¿Y qué dice? Ya, son testigos contra ustedes mismos, entonces quiten esos dioses. Verso 24, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios dice, serviremos y a su voz obedeceremos. ¿No cree que es un gran compromiso lo que están diciendo? Señor, si yo te voy a obedecerte hasta el final. Señor, si yo te voy a servirte hasta el final. Ese debe ser no solo algo de labios, sino que debe ser nuestra convicción. Debe ser nuestra convicción. Entonces, Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y le dio estatutos y leyes en Siquem. Pero pasó, como decimos buen chileno, harta agua debajo del río. De Josué a Oseas en muchos años. Y luego que pasó todo eso, ahora se le hace nuevamente la pregunta y se les dice, ustedes han hablado palabras jurando en vano el hacer pacto. Por tanto, ¿qué va a pasar? El juicio florecerá como el ajenjo en los surcos del campo. Para aquellos ciertos que son agricultores, cuando sale maleza en el campo, está en peligro
Si están sembrando papas, están en peligro las papas porque le empieza a quitar fuerza, le empieza a quitar sol, le empieza a quitar humedad, le empieza a quitar todas esas cosas. Entonces aquí el Señor está hablando de un juicio. Oseas está utilizando un lenguaje figurativo y está diciendo entonces el juicio va a salir como la maleza, así como la maleza sale en un surco de lo que ustedes que sembrar. ¿Y cómo sale la maleza? El hermano Claudio le ha pasado, él siempre tiene toda la tierra preparadita, se ve todo bonito cuando usted sembró, pero después te riega y va unos 15 días después y usted ve así la maleza. Entonces, ¿qué le está queriendo decir aquí? El juicio se les va a venir encima y ustedes no van a poder hacer nada. Ustedes se han comprometido en vano con el Señor y cuando venga el juicio, ustedes no van a poder hacer nada. Vamos a Hebreos 6. Acompáñenme a Hebreos 6, por favor, porque es muy importante entender esto. Hebreos 6. Dice así la Escritura, Hebreos 6, 4, Hebreos capítulo 6, verso 4, dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndoles a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero el que produce espino y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Pero mire, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. En primer lugar, el apóstol Pablo le está hablando al mundo, a la iglesia aquí. Le está hablando a la iglesia. Y dentro de la iglesia, los reformadores dijeron que existe la iglesia visible y la iglesia invisible. Entiéndase por iglesia visible todos los que venimos a la iglesia. Todos los que vienen a la iglesia el día domingo en todas partes del mundo. Pero la iglesia invisible son los verdaderos, que no los puede ver usted ni yo. Dios los ve, porque Dios nos conoce a todos. Él ve. Sé que la iglesia invisible es la verdadera iglesia de Dios. Lo otro solamente es lo visible, solamente lo que uno puede ver con los ojos. Entonces él primero parte hablándole a la iglesia visible y le dice así: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Aquí está diciendo que hay personas dentro de las congregaciones que van a gustar de las cosas de Dios, van a gustar de la buena palabra, van a también, aquí dice, a ser participantes del Espíritu Santo, porque recuerde, sobre la iglesia hay un solo Espíritu y el Espíritu Santo, cuando se está predicando, estamos todos recibiendo la palabra. Seamos parte de la iglesia visible o seamos parte de la iglesia invisible. Todos vamos a recibir esto. Pero aquí el apóstol Pablo está dejando en claro que aquellos que con una profesión falsa estén dentro de nosotros, que aquellos que estén recibiendo todos estos dones de Dios y recaigan en su profesión de fe. Porque esto es igual que un camino, ¿me entiendes? Cuando todos parten la carrera, todos parten al principio, todos van corriendo, pero no todos llegan a la meta. En este sentido, no estamos hablando aquí de los que pierden la salvación, sino que estamos hablando de hipócritas que van a estar dentro. Y esa hipocresía, ¿qué va a resultar?
que estas personas no van a ser renovadas para arrepentirse. Es decir, su arrepentimiento solamente fue de labio, no fue verdadero. Pero ¿y por qué no pueden ser renovados? ¿Por qué no pueden volverse al Señor? Porque están tan convencidos, como hablamos con los hermanos en el discipulado ayer, ellos están tan convencidos que van a morir creyendo que eran cristianos. Y cuando les toque presentarse, el Señor les va a decir: yo no los conozco a ustedes. Entonces eso es lo terrible. Hay muchas personas que pueden estar dentro de la iglesia convencidos de que son cristianos cuando en realidad no lo son, y solamente están perdiendo su tiempo, y solamente se están haciendo más juicio. Es diferente para una persona que está en el mundo, porque ellos no están ensuciando estas cosas, no están mostrando a alguien que lo son. Aquí es diferente, porque todos estamos siendo participantes de esto. Entonces, si nosotros hacemos las cosas mal aquí, estamos pisoteando la sangre de Cristo. Estamos teniendo en poco al Hijo de Dios. Estamos creyendo que podemos engañar a Dios, y eso no lo podemos hacer. Pero aquí le vuelve a hablar a la iglesia invisible y les dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores. Pero si usted está convencido en su corazón y ha dado fruto de la palabra de Dios en su vida y verdaderamente ha sido renovado por el Espíritu Santo en nuestra alma, hay una seguridad en Cristo. Hay una seguridad. ¿Usted está convencido de la seguridad de la salvación? ¿Está seguro de su salvación? Debemos examinarnos nosotros mismos. Volvamos a Oseas. Ahora en el verso 5. Dice así el verso 5: por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria, porque su pueblo lamentará a causa del becerro, y sus sacerdotes que en él se regocijaban por su gloria, la cual será disipada. ¿Alguien recuerda a qué se refiere con las becerras de Bet-Aven? Lo hemos visto en Amós, lo hemos visto, ¿cierto?, en el mismo libro de Oseas. Esta es la tercera vez que utilizamos esa palabra, Bet-Aven. Para refrescarle un poco la memoria, cuando partió el reino del norte, ¿quién fue el primer rey del reino dividido del norte? Jeroboam I. Y como Jeroboam I quedó con las 10 tribus de Israel, y por allá quedó Judá, Benjamín, quedaron allá. ¿Y a dónde está el templo? En Judá, Jerusalén, estaba para el otro lado. Entonces Jeroboam quedó de este lado donde no está el templo, y para el otro lado quedaron las 2 tribus que tenían el templo. Entonces Jeroboam fue astuto y dijo: para que el pueblo no vaya a adorar a Dios allá, yo voy a poner un becerro en Betel. ¿Se acuerdan qué es lo que significaba Betel? Casa de Dios, ¿se acuerdan? Colocó un becerro en Betel y otro en Dan, lo cual representaba la frontera entre los dos reinos. Y fue astuto porque para que la gente diga: no, porque si se van para allá, se van a volver al rey de allá. Y para que no vayan para allá, mejor vamos a hacer 2 becerros aquí. Uno en Betel y el otro en Dan. Pero el profeta le coloca este sobrenombre, porque Betel, ¿qué significaba? Casa de Dios, ¿cierto? Pero la casa de Dios, al poner ídolos ahí, ¿en qué se había transformado? En Bet-Aven, que se traduce como casa de iniquidad, casa de pecado, casa de engaño. Entonces la casa de Dios ya no era casa de Dios, era una casa de engaño, era una casa de pecado. Pero sorpresa nuestra, cuando ahí habla de becerros, no necesariamente está diciendo que colocó ídolos, o que colocó ídolos cualquiera, sino que citando, ¿cierto?, Éxodo 32, si uno va más allá, se va a dar cuenta que ellos colocan el becerro como que es Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos hicieron un Dios a su manera y lo colocaron ahí, y colocaron otro Dios a su manera allá. Era un Jehová a su manera y otro Jehová a su manera. Entonces, así, para que la gente
solamente vaya a adorar a Jehová, pero que se parece a un becerro, así ellos hagan un culto a su manera, una reunión a su manera. A eso quiere decir. Por eso les dice así, por las becerras de Bet-Aven serán atemorizados los moradores de Samaria. Porque cuando viniese el juicio de Dios sobre ellos y la destrucción, ¿su ídolo lo iban a poder ayudar? No. Iban a caer junto con sus ídolos, iban a quedar atemorizados. Cuando una persona le destruye lo que más a ellos les importa, ellos quedan destruidos. Y así iba a acontecer con ellos. Ellos iban a quedar en el suelo, ellos iban a quedar destruidos. Y el pueblo se iba a lamentar a causa del becerro. Y el gozo que ellos tenían, los sacerdotes, servían de manera gozosa en esta falsa adoración. Y no pasa así, amados, que muchas personas pueden gozarse en una adoración falsa. Pueden tener alegría en una adoración que es falsa. Y cuando esa adoración se destruye, son despedazados por el juicio de Dios. Hacer un Dios a nuestra manera es lo peor que alguien puede hacer. De nada sirve hacernos una falsa representación mental de quién es Jesús. ¿De qué nos sirve hacer un Jesús? ¿De nuestra mente? ¿De qué sirve? ¿De qué hacernos un Dios en nuestra mente? No, a mi Dios le gusta esto, le gusta estas cosas, pero no creo que sea tan así la Biblia. Amados, si no creemos en cada palabra de esta Biblia, si no creemos que esto es lo que revela a Dios, estamos perdidos. Tenemos otro Dios. Y no tenemos el Dios de la Biblia. Quiero decirlo con todas sus letras, si no creemos a todo lo que sale aquí, no estamos adorando al Dios de la Biblia. Tenemos otro Dios. Si tenemos otro Dios, ese es un ídolo que no nos podrá salvar. Si creemos en otro evangelio, la palabra del Señor dice que seríamos anatema, seríamos malditos. El creer y hacernos una imagen mental de otro Dios solamente agravará la falta delante de sus ojos, pues solamente se busca alimentar los deseos de nuestro corazón. Es lo único que se busca con eso. Porque el Dios a mi manera nunca me va a decir que estoy mal por eso. Es un Dios que me conviene. Este pueblo, junto a sus sacerdotes, se alegraban en este falso servicio. Pero tendrá que lamentarse. Y su alegría va a menguar hasta desvanecer. Así sucede con la falsa adoración. Pueden estar alegres, pero cuando llegue el día del juicio lo van a lamentar. Y su alegría se va a terminar por completo. En conclusión, el ser infiel a Dios comienza con ser mal agradecidos con Él, atribuyendo así el bienestar a los ídolos que se crean con la mente y no al Dios revelado en la Biblia. Por esto un terrible juicio vendrá sobre ellos, pues su corazón, ¿cómo está? Dividido. Han jurado en vano el servir a Dios y ser fieles a su pacto, trayendo también nuevamente juicio de Dios. Han creado un falso Dios, un falso evangelio según su imaginación. El falso culto terminará con un pueblo y sacerdotes que lamentan este juicio y ven cómo su alegría se desvanece como el agua entre sus dedos. Así acontecerá con todos los que se olvidan del Señor. Vamos a orar a Dios por su palabra. Dios Padre, hemos estudiado este día del Señor esta porción de las Sagradas Escrituras. Te ruego y te suplico, Dios de mi salvación, que por medio de tu amor y misericordia puedas mostrarnos cómo hemos de andar según tu camino.
Que toda falsa idea de quién es Cristo Jesús sea sacada de nuestra mente. Que toda falsa idea de Dios sea sacado de nuestro corazón, oh mi Señor, porque queremos adorarte de acuerdo a quién eres tú, porque tú eres un Dios santo, tú eres un Dios celoso, que no quiere compartir con nadie nuestro amor. Padre amado y bendito Salvador, no permitas que como pueblo de Dios estemos con el corazón dividido. Permítanos, Señor, como iglesia visible, ir hacia aquella dirección para Dios, de gozar de Él para siempre, de glorificarle en cada parte y aspecto de nuestra vida. Dios de nuestra salvación, clamamos a ti y reconocemos que sin ti nada podemos hacer. Ayúdanos, mi Señor, a servirte como es digno del servicio de nuestro hermano Dios. Permítanos, como cantábamos en el Salmo, amar tu ley y hacer de ella nuestra delicia y nuestra meditación de día y de noche. Danos un corazón nuevo que permita, Señor, el poder adorar. Si alguien, Señor, de nosotros aún no ha sido salvo, te ruego, Señor, te ruego y te suplico, te imploro, Señor, que puedas, por medio del Espíritu Santo, tocar sus corazones y hacerlos nuevas criaturas para que vengan a ti, Señor. No queremos que esta congregación local se transforme en una fábrica de hipócritas, sino que anhelamos que tus hijos puedan hallar alimento y descanso para sus almas en la comunión de los santos. Te ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de terminar, ahí en sus hojitas del Salmo, vamos a terminar con el Salmo 4. Ahí en la hojita del Salmo, al reverso, debiera salir el Salmo 4. Vamos a entonar este Salmo 4. El Salmo 1 y al revés, si usted lo dan vuelta, está el Salmo 4. Este Salmo 4 dice así: en la conspiración de Absalón, él invoca a Dios. Reprende a los príncipes de Israel que han conspirado en su contra. Los llama al arrepentimiento y concluye que está feliz de confiar en Dios. Entonemos el Salmo 4. Respóndeme cuando yo clamo, tú, oh, de mi justicia, Dios. Cuando estaba angustiado, tú mucho me has ensanchado. Ten piedad, oye mi oración. Hijos de hombres, ¿hasta cuándo mi honra y mi infamia volveres? Estaré vanidad amando y en mal constantes andando, las falsedades buscaré. Que tengáis esto bien sabido, al que lo sirve con amor, Dios a él gracia elegido, y de seguro me habrá oído, cuando a él alce mi clamor. Tembla delante del Dios Santo, y por su temor no pecad. Aún en vuestra cama estando,
confesar por toda malicia, llorando toda injusticia, y solo en el Señor confiar. Dicen muchos que tendrán gozo, quien el bien nos enseñará. Alzaos, Señor glorioso, sobre nosotros en reposo, de tu rostro la claridad. Tú diste alegría inmensa a mi abatido corazón, mayor que cuando en sus despensas hay grano y mosto en abundancia, porque se les multiplicó. Después de haber trabajado, en paz yo me acostaré, dormiré sin pasar cuidado, pues solo por ti estoy confiado, sí, por siempre lo seré. Hermano Ángel, despídanos con una oración al Señor. Amado Dios, como el Padre Celestial, Padre de justicia y de amor, te pedimos, Padre Santo, que esta palabra, Señor, que sea leída, Padre, el día de hoy, llegue a lo más profundo del corazón, Padre Santo, y que podamos poner por obra, Señor, en cada momento. Te pedimos, Señor, que nos seas, Señor, firme, Padre bendito Dios, en esta palabra, Padre Santo. Que seamos fieles, Padre bendito, amado Dios. Que no seamos vanos, Señor, seamos llenos, Señor, de tu palabra, amado. Te damos gracias, Padre bendito Dios. Te pedimos, Señor, Padre amado, por los que no han podido llegar hasta aquí, Padre Santo. Por mi hermano, Señor, Padre Santo, Dios. Porque sabes, Señor, tus problemas, tu dolencia, Padre bendito Dios. Te pedimos por el nuestro que también están enfermos, Padre bendito Dios, allá en los hospitales, Padre Santo, en sus casas, Padre bendito Dios. Liberta, Padre amado de Dios, a los que están en las casas, Padre Santo de la gloria. Abre los corazones, Señor, cambia las mentes, Padre bendito Dios. Te pedimos, Señor, por los que no han podido llegar, que tú sabes el motivo y el porqué, Padre Santo de la gloria. Gracias, Padre bendito Dios. Gracias por tu bendito nos alabamos. En el nombre de Jesús, nuestro bendito y buen Salvador, gracias por tu Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, que tengan una muy buena semana.